Pues no es un mensaje especial de Año Nuevo, ¿verdad? Porque si no tendríamos que hacer un mensaje especial para el siguiente de darle la bienvenida al año y luego, etcétera. Pues nunca veríamos nada. Por ejemplo, podemos apartar fechas como esta de la Navidad y la de lo de Pascua y la Semana Santa. Ahí sí, ¿por qué no? O sea, es un buen tiempo. Pero pues de mientras los demás, pues vemos los salmos. Vamos a leer primero el Salmo 54. Voy a poner esto en avión. Antes de verlo. Estamos leyendo también el título que trae los salmos porque nos ayudan a entender mucho del salmo. Dice: para el director del coro, con instrumentos de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl: no está David escondido entre nosotros. Y ahora sí dice el verso 1: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Este es el Salmo 54, siempre les recuerdo que es la palabra de Dios inspirada. Los creyentes no pueden evitar nunca, ni se les puede pasar por alto, pues de que esta vida no es de color rosa. Y eso es algo que muchas veces por ahí escuchamos, de que si crees en Cristo o si crees en Dios, ya todo se soluciona, se acaban todos los problemas. No, eso no es verdad, y la Biblia enseña lo contrario todavía. El hecho de conocer al Señor no significa que nuestras deudas de repente ya están en cero, no significa que nuestra familia de repente toda se junta otra vez, no significa nada de eso. Y les decía, al contrario, la Biblia enseña lo contrario, que a lo mejor por ser creyente nos van a venir situaciones malas. Ahorita vamos a ver por qué. Y el creyente lo que tiene que hacer pues es aceptar esta enseñanza, o sea, es parte de la Biblia. Así como hay pasajes bonitos, así hay pasajes que nos enseñan este tipo de cosas pues más duras. Pero esto no es para ser pesimistas, ni mucho menos. Lo que Dios nos quiere enseñar a través de los momentos difíciles, de las circunstancias complicadas, es que nos acerquemos más a Él. Ese es el propósito de todas las situaciones adversas que nos pasan. Y pues se fijan, cada vez que nos pasa algo, ¿qué hacemos? Pues es cuando nos acercamos a Dios, es cuando nos humillamos delante de Él. Y es ahí, en estas situaciones, donde el orgullo, ¿qué le va pasando? Se va yendo, se va yendo, se va yendo, y nuestra confianza y nuestra humillación a Dios es que pues va creciendo y va creciendo. Por eso Dios usa de estos medios para, si se fijan, es para un bien mayor. O sea, para Dios, para un bien mayor para Dios, ¿qué es? El acercarnos a Él. No nada más la prosperidad de aquí, ni la felicidad. O sea, si yo estoy muy bien económicamente y tengo todo, pero si estoy lejos de Dios, eso no está nada bien. Para Dios es mucho mejor que a lo mejor pase por una adversidad si me llego a acercar a Él. Y esto es justo lo que David vivió una y otra vez. Siempre David se encontraba en situaciones difíciles que lo llevaron siempre a clamar a Dios. Todas esas circunstancias lo llevaban a humillarse delante de Dios. Y el Salmo 54 es un ejemplo de ello, de cómo David se vio en un momento complicado, en un momento difícil, y lo único que pudo hacer es acercarse a Dios y confiar en Él. Leímos el título del Salmo y nos da el momento en que David escribió este Salmo 54. Lo que pasó es que David rescató una frontera de Israel. Los filisteos se acercaron, empezaron a atacar esa frontera en Israel, y David todavía no era rey, pero David fue con sus soldados y salvó a esa frontera. Aún así, el rey Saúl, el rey de Israel en ese momento,
es cuando lo estaba persiguiendo. Es cuando Saúl ya sabía que David iba a ser rey y lo estaba persiguiendo. Y se dio cuenta que David libró a Israel de los filisteos, y ni aún así Saúl se le calmaron pues la ira que tenía, y aún así lo seguía persiguiendo. La historia la pueden encontrar en 1 Samuel capítulo 23 y capítulo 23. Es un masquil de David, y los salmos que dicen que son un masquil son salmos que nos quieren enseñar algo. O sea, son salmos como didácticos, nos quieren dar una lección importante. Y aún más específicamente, cuando pasó esto, los sifitas, o como viene aquí, los sifeos, las personas de Zif, Z-I-F, eran miembros de la misma tribu de David, de la tribu de Judá. Y ellos presenciaron esto, que David los salvó de ese ataque de los filisteos. Pero, así como dice el título del Salmo, es cuando esas personas le dijeron a Saúl: no está David escondido entre nosotros. O sea, ¿qué hicieron las personas de Zif? Traicionaron a David. Le dijeron a Saúl: ¿sabes qué, Saúl? Aquí está David, para que vengas por él y lo mates. Entonces, si se fijan, pues David salvó a un pueblo, o sea, a un territorio, y las personas que estaban en ese lugar lo traicionaron y le dijeron a Saúl: ¿sabes qué? Aquí está David, para que vengas por él y lo mates. Entonces ya se imaginarán las circunstancias de David, y es cuando pues, el Espíritu Santo lo inspiró a escribir este salmo. Vamos a ver el verso, de los versos del 1 al 3 encontramos la súplica de David hacia Dios, y el verso 1 dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Entonces lo primero que hizo David, vemos que fue clamar a Dios, suplicarle, y le dice que lo salve o que lo rescate, es lo mismo. Entonces, si fijan, lo primero que hizo David fue lo que hace todo fiel creyente: clamar a Dios. O sea, se vio en una situación difícil, y ¿qué hizo? Clamar a Dios, y es lo que todos debemos de hacer siempre. Pero la petición de David tiene, un fundamento. Si se fijan, dice: sálvame, oh Dios, por tu nombre. O sea, tiene una razón para clamar a Dios, y es el nombre de Dios. Y hay que ver un poquito de qué es el nombre. Y el nombre en la Biblia significa el carácter de una persona. Por eso Dios le cambia el nombre a las personas. Por ejemplo, Abraham le puso Abraham. ¿Por qué? ¿Qué significa Abraham? Padre de muchas naciones. Y le cambió el nombre a Sara. Entonces el nombre significa como el carácter de esa persona. Y en cuanto a Dios, el nombre de Dios pues significa el carácter de Dios o sus atributos. Es lo mismo. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo David le estaba pidiendo a Dios que lo rescatara, que lo salvara por su nombre? Pues aquí nos recordamos los atributos de Dios. Por ejemplo, podemos mirar a un David que dice: Señor, líbrame por tu justicia. La justicia es un atributo de Dios. ¿Por qué? Porque esas personas están haciendo mal y tú eres un Dios justo, o sea, por eso sálvame. Otro atributo es, por ejemplo, su amor y su misericordia. David le pudo haber dicho a Dios: Señor, sálvame por tu amor y tu misericordia que tienes con aquellos que están en un pacto contigo, o sea, con aquellos que creen en ti. Otro atributo es el poder de Dios. David también le pudo haber dicho: Señor, líbrame en base a tu poder, porque eres un Dios poderoso y puedes salvarme de esta situación tan difícil. Entonces, en base a eso es como David le suplicó y clamó a Dios. Y esto a lo mejor te debe de hacer querer conocer más y más a Dios. O sea, David no pudo haber dicho esto si no conocía a Dios. David dijo esto porque conocía de la justicia, conocía del amor, conocía del gran poder de Dios. Y ahora, pues tú tienes en la Biblia la revelación completa de Dios. David no tenía acceso a la Biblia completa como la tenemos tú y yo. Ya tenemos lo que le llamamos el Antiguo Testamento completo, David no lo tenía, y el Nuevo Testamento, que por supuesto que David no tenía. Y en esta revelación completa de Dios tenemos todo el consejo de Dios, todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él. Entonces, pues lo que tienes que hacer es escudriñarla, es crecer en tu conocimiento de ella, para que, así como David, cuando venga algún momento difícil o en cualquier otra situación, puedas clamar a Dios en base a su nombre. ¿Por qué? Porque ya lo vas a conocer. Así como David, ya lo vas a poder conocer. Después David le dice: hazme justicia con tu poder. Esa es la siguiente petición de David. Y hazme justicia
también se traduce como vindícame, aunque son palabras que no usamos muy a menudo. Esta es una petición muy fuerte de David hacia Dios: el hazme justicia o vindícame. Lo que significa es: júzgame y examíname para que puedas salvarme. Aquí le diríamos: júzgame y examíname con tu poder. Qué atrevido, ¿verdad? Es una petición como que muy audaz, osada. No encontré otra palabra para decirla. O sea, es muy valiente de David que diga a Dios: júzgame y examíname. ¿Por qué le dice eso David a Dios? Lo que le está diciendo David a Dios es: examíname y comprueba, o sea, comprueba a Dios, como si no supiera, que yo no he hecho nada malo, que estas personas me están persiguiendo sin yo haber pecado contra ellos, sin yo haber hecho algo malo. Y también júzgalos a ellos y vas a ver que sus intenciones son malas. Entonces, si fijan, pues no es cualquier petición, es: júzgame y ve que yo soy inocente, y juzga a ellos y comprueba que están haciendo mal. Y en base a eso, pues rescátame. Pero pues, la pregunta es, o sea, ¿tú podrías hacer ese tipo de declaración a Dios? Examíname ahorita, Dios. Ven, examíname y júzgame para que veas que he andado en tus caminos. Si se fijan, ya ven por qué es una declaración fuerte de David. O sea, no cualquiera le dice eso a Dios. Y David en este momento le pudo decir a Dios: júzgame y examíname para que compruebes que he andado como te agrada. Pues esto debe de animar a que pues dejes tu pecado, empieces a dejarlo, el pecado que te estorba, y empieces a crecer en santidad para que puedas decir esta oración de David más seguido. O sea, cuando te pase algo, por ejemplo una situación similar como la de David, si alguien te ha hecho algo, puedes decir como David: Señor, examíname y júzgame para que veas que no he hecho nada yo, y la otra persona a lo mejor sí, para que me libres de eso. Entonces, eso nos anima mucho a crecer en santidad. Continúa la súplica de David en los versos del 2 al 3 y dice: escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. El que David le diga: escucha mi oración y presta oído a las palabras de mi boca, no es que Dios no escuche algunas oraciones o que Dios no quiera. Lo que David le está diciendo a Dios que es que atienda a su oración. Dios, atiende mi oración, o sea, que no te pase por desapercibido, o sea, que no la escuches y la dejes y pases por alto eso, sino respóndeme. En pocas palabras es: responde mi oración. Y pues David estaba tan angustiado, o sea, tenía tanta insistencia de que Dios le respondiera a su oración. ¿Por qué? Y ahí lo leímos en el verso 3, dice que extraños se han levantado en contra de él y hombres violentos pues buscan su vida. Y estas son las personas de Ziph, las que les mencioné ahorita al principio, estas personas de Ziph que pues fueron libradas gracias a la mano de David, y aún así ellos dijeron: ¿sabes qué, Saúl? Aquí está David. O sea, querían quedar bien con Saúl y no con aquel que les acababa de salvar la vida. Es impresionante que David les llame extraños. Otra traducción de extraños es extranjeros. Pero ahorita vimos que son de la misma tribu de David, vivían en la misma zona que David, o sea, donde había nacido David. ¿Por qué David les llama extraños o extranjeros? Esto es porque no vivían conforme a la religión, podemos decir, a la creencia que había del Dios de Israel ahí. Ellos no seguían a Dios. Si fijan, el hecho de hacer esto los dejaba fuera de ser verdaderos creyentes. Por eso David le dice: ellos, aunque vivan en Judá, o sea, aunque vivan donde Dios se ha revelado, ellos no son de Dios. Ellos no creen en el Dios de Israel, son extranjeros. Y eso nos recuerda mucho de nuestra profesión de fe. A lo mejor ellos podían decir que eran judíos, ellos podían decir que eran creyentes y pudieron haber hecho eso. Y así tú también puedes decir que eres cristiano, tú también puedes decir que eres creyente y que Dios te llame extranjero, ¿no? Tú eres un extranjero, o sea, tú no perteneces aquí. Lo que la Biblia nos dice una y otra vez es que la fe sin obras es muerta. Por ejemplo, en Santiago 2
Santiago ataca a estas personas que dicen, no, yo sí creo en Dios y todo, pero no lo demuestro con mi vida. O sea, mis obras dicen otra cosa. Santiago 2, por ejemplo, el verso 17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No vale nada. Esa fe no sirve absolutamente de nada. Verso 20, pero estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Estéril, muerta, todos estos son sinónimos. Y también el verso 26 dice, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, la mera profesión de fe no sirve de nada. Lo que tienes que hacer, ¿qué es? Profesarlo, pero también que vivirlo. Eso es lo que tienes que hacer para ser considerado un verdadero creyente. De hecho, Jesús habló sobre estas personas en Mateo 7. O sea, estas personas que dicen, sí, o sea, yo soy creyente, yo voy a tal lado y yo esto. Pero con sus obras lo niegan. Dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si fijan ahí, Jesús dice lo mismo que Santiago, el que profesa, pero que también que el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que obra, el que cumple la palabra con su vida. Y dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si fijan, son personas que dicen, yo fui a la iglesia, Jesús, acuérdate, yo me sentaba en tal silla, nunca me senté adelante, ¿sí te acuerdas? Yo iba y yo hice todo, Jesús, para ser considerado un cristiano. Pero Jesús les va a decir, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Si fijan esto, los hombres de Sif nos recuerdan que nuestra profesión siempre tiene que ir acompañada de las obras, porque si no, esa fe es muerta o es vana. Estos hombres de Sif también se les llama hombres violentos, eran hombres sedientos de sangre. O sea, ¿por qué otra cosa más que por querer ver a David muerto le avisaron a Saúl que estaba ahí? Eran hombres violentos, así les llama la Biblia. Y la última descripción que se da de los hombres de Sif es que no han puesto a Dios delante de sí. Si fijan, es como un resumen de su condición. No han puesto a Dios delante de sí. O sea, no temían a Dios. Ellos no creían en Dios. Podían decirlo de boca, pero no lo temían, no lo reverenciaban. La verdad es que no creían en Él. Y ¿cómo lo sabemos? Por las obras que hicieron. Eso nos deja claro que no habían puesto a Dios delante de ellos. Entonces, a pesar de que vivían donde se practicaba la verdadera religión, a pesar de que vivían donde se adoraba al Dios verdadero, no lo hacían. No habían puesto a Dios delante de ellos. Y en base a la súplica que está haciendo David aquí, de que Dios los rescate de estas personas, es aquí cuando podemos ver esos pasajes que hablan sobre que los creyentes, así como David, van a ser perseguidos, es un hecho. En Juan 15, del 18 al 20, dice Jesús, si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Si fijan, Jesús dice, a mí el mundo me odió, me crucificaron. Y si ustedes son mis seguidores, ¿qué? También va a ser igual. Y Jesús dice, un siervo no es mayor que su señor. O sea, no crean que ustedes, mis siervos, son mejores y que no los van a perseguir. No, les va a pasar exactamente lo mismo. O sea, también nos podemos preguntar, David era un creyente muy fiel a Dios, o sea, ¿por qué le pasa esto? O sea, ¿por qué le tiene que pasar esto? Bueno, pues ya vimos la respuesta. Los creyentes lo que tienen que hacer es estar listos para cuando vengan este tipo de persecuciones y clamar a Dios. Así que justo lo que hizo David, que clamó a Dios para que sea rescatado, es lo que tiene que ser un creyente hoy en día cuando es perseguido, cuando le viene
una persecución. Jesús dijo que teníamos que ser la sal de la tierra, tenemos que ser la luz del mundo, y al mundo no le gusta eso, y por eso continuamente van a estar hablando en contra de nosotros, nos van a querer hacer cosas. ¿Por qué? Nada más por seguir a Cristo. Y enseguida, en los versos del 4 al 5, vemos una confianza que le vino a David después de orar. Dice en estos dos versos, si se fijan, inicia con un pero. Acabamos de ver a David suplicando a Dios y después dice, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Entonces, no importaba cuántos de Sif pudieran ser, no importaba qué tan armados, no importaba qué tan malvados, David podía decir, pero Dios es el que me ayuda. Qué fuerte, ¿verdad? O sea, a lo mejor no lo conseguimos tan fácil, porque ahorita no nos pasa esto, pero a David lo iban a matar, lo estaban persiguiendo para matarlo. Eran personas que si lo agarraban desprevenido, lo iban a matar, así de fácil. Pero David oró y después dice, pero Dios es el que me ayuda. De este tipo de confianza es el que, este tipo de confianza, seguridad y de paz es la que le llega a un creyente una vez que le externa a Dios todas sus preocupaciones. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estén afanosos. Podemos estar afanosos por muchas cosas. O sea, cualquier cosa que nos quite el sueño, eso ya nos ponemos afanosos. Y aquí dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Qué dice ahí? No se preocupen por nada. Antes, con toda súplica, con todo ruego, externele a Dios eso que le está preocupando. Eso que te está quitando el sueño, eso que te está preocupando, esa persecución que te está llegando, derrámasela a Dios. O sea, confía en Dios para eso. Y el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Dios te va a dar una paz, o sea, Dios te va a dar tranquilidad. Por eso no vas a estar afanoso, porque oraste a Dios y Dios te va a dar una paz. O sea, va a decir, tranquilo, yo estoy para ayudarte, yo estoy escuchando tu oración, yo te voy a ayudar. Y David no buscó refugio en ninguna parte ni con ninguna persona. David inmediatamente dobló sus rodillas a Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hablando de los reyes de Israel, muchas veces cuando se veían en situaciones difíciles, lo que hacían era hablarle a un rey pagano, un rey que tenía a sus dioses, y le decía, oye, ayúdame porque esta nación me está atacando. Eso Dios se los condenaba grandemente. ¿Por qué? Porque no confiaban en Dios. Confiaban más en qué, en un hombre, en un ejército, en carros, en caballos, en eso confiaban, y Dios por eso los condenó muchas veces. Y David no hizo eso. David no dijo, ¿sabes qué? Tú, ayúdame para pelear contra Saúl porque se me hace que me va a matar. Si fijan, David nunca hizo nada similar, sino que siempre oraba a Dios. Y es por eso que dice, el Señor es el que sostiene mi alma. ¿Qué les suena? O sea, el Señor es quien tiene mis días contados, dice David. El Señor es quien me puede ayudar, es el único que me puede ayudar. El Señor es el único que me puede dar paz y tranquilidad. O sea, el Señor es el único que me va a sacar de esta. Eso es lo que está diciendo David con esas palabras. El Señor es el que sostiene mi alma. David sabía y reconocía que toda buena dádiva, o sea, toda buena cosa que le llega a una persona, viene de Dios, así como dice Santiago 1:17. Por eso dice David, el Señor sostiene mi alma. O sea, todo lo bueno, la razón por la cual estoy vivo y estoy escribiendo este salmo, es porque el Señor es bueno, es porque el Señor me ayuda, es porque el Señor sostiene mi alma. Y esta, otra vez, es la actitud que debe de tener un cristiano. O sea, sin importar el tipo de aflicción, de situación que venga, siempre va a sus rodillas, siempre dice, pero el Señor es el que me ayuda, pero el Señor es el que me sostiene.
Esto demuestra una dependencia total hacia Dios, si se fijan. David no confió en nada, absolutamente en nada más que en Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una situación difícil? Siempre vamos a pedir ayuda en algún lado. Por ejemplo, si David hubiera sido un hombre moderno, se hubiera tomado sus pastillas para tranquilizarse, lo estaban persiguiendo, lo iban a matar, se hubiera tomado sus pastillas, hubiera hecho cualquier cosa, menos en confiar en Dios como lo hacemos muchas veces nosotros. Siempre buscamos la solución fuera de Dios y hasta que a lo mejor no vemos el agua hasta el tope donde por fin podemos arrodillarnos delante de Él. Entonces, ¿qué o quién es tu ayuda cuando vienen estas cosas? O sea, ¿qué es lo primero que se tiene en la mente cuando necesitas ayuda? Pues si no es Dios, es ahí donde debes de corregir esto. Así como David siempre confió en Dios, así debes de confiar Dios en primer lugar siempre. La confianza, este tipo de confianza que tuvo David después de orar, la vemos en el verso 5 cuando dice: Él devolverá el mal a mis enemigos. ¿Se fijan qué está diciendo aquí? Le estoy dejando todo al Señor. No voy a tomar venganza por mí mismo, dice David. Él les va a devolver el mal. O sea, como sea, pero yo no voy a hacer el mal, está diciendo David. Por ejemplo, 1 Pedro 2:23 dice que Cristo nunca hizo mal a nadie, sino que cuando le hacían algo, encomendaba su causa a aquel que juzga rectamente. ¿Y quién es? Es el Padre. Entonces ni siquiera Cristo tuvo una actitud de que le hacían algo, pues se la devuelvo, soy Dios, ¿verdad? Puedo hacer lo que yo quiera. No, siempre encomendó a Dios su causa y vemos esto en David también. Y esto puede parecernos así como obvio, ¿verdad? Pues sí, era David, era muy fácil para él orar y que Dios lo resolviera. Claro que no, David era un hombre como tú y como yo, idéntico. Y es más, imagínense un David que tenía soldados. ¿Qué tan fácil no era? Vámonos por ellos, hombre. Por traidores, por oportunistas, los de Zif. Vamos a darles en la torre. O sea, ¿por qué hicieron eso? Pero no, si se fijan, David hizo todo lo contrario. David dijo: Dios es el que me ayuda. Y Él les va a devolver el mal. De hecho, esta enseñanza de nosotros no vengarnos por nosotros mismos, la podemos leer en Romanos 12, del 19 al 21. Dice Pablo: Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces, si fijan, David hizo esto. Aunque esto se escribió en el Nuevo Testamento, eso es lo que Dios siempre ha querido de su pueblo, que nunca devuelvan mal con mal, sino que devuelvan bien con mal. Eso es a lo que estamos llamados. Otra vez, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, y la sal de la tierra y la luz del mundo nunca devuelven mal por mal, sino que devuelven bien por el mal que reciben. Entonces es aquí donde debemos de confiar en Dios también para esto. O sea, aunque alguien personalmente, un grupo de personas nos hagan algo directamente, ¿qué es lo que hacemos siempre? Hombre, ahorita va a ver, ahorita no sabe lo que le espera, yo sé dónde le voy a dar para que le duela. Pero no, esto no debe ser así. Y, o sea, ¿qué es lo que haces pues cuando alguien te hace una? Luego estás pensando en cómo devolvérsela. O dices como David: Dios se la va a devolver, como sea. Es más, no le deseo el mal yo, pero pues Dios es justo, a lo mejor le va a pagar el mal que ha hecho. Entonces no debes de vencer nunca el mal con el mal. Cristo nos enseñó muchas veces cómo debemos de amar a nuestros enemigos. Y ahorita Pablo dijo también: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No le quites el pan que le dieron, ¿verdad? Dale de comer, o sea, trátalo bien para que él también pueda conocer del Señor. Es con ese propósito, con que no perezca, con que Dios no lo juzgue un día, sino que a través de ti, pues Él llegue al conocimiento de Dios.
Finalmente, en los versos del 6 al 7, vemos una alabanza de parte de David. Entonces, si se fijan, el Salmo está fácil pues de poner título. Al principio vemos la súplica de David, después vimos que esa súplica le dio una confianza tremenda, una seguridad y una paz. Y al final David rompe en alabanza a Dios. Dice el verso 6, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Regularmente en los salmos encontramos una alabanza a Dios cuando el salmista tiene un problema, el salmista ora, Dios responde y el salmista alaba a Dios. Pero en este salmo tenemos algo diferente. Aquí tenemos a David suplicando, le dio una paz y David alabó a Dios. No hubo respuesta de Dios aún. Dios no le había dicho nada todavía. A las personas de Sif no les había pasado nada todavía. Pero aún así, David, ¿qué hace? Alaba a Dios. Entonces esto es bien importante. Como sin importar que Dios le hubiera respondido o no todavía, David alaba a Dios. Entonces lo que dice David que iba a hacer es voluntariamente sacrificar a Dios. O se puede traducir también ofrecer una ofrenda voluntaria. Y estas ofrendas las encontramos en el Antiguo Testamento, como Dios pedía ciertos sacrificios. Cuando peques vas a entregarme este tipo de sacrificio y etcétera. Pero había unos sacrificios que se ofrecían voluntariamente. O sea, yo quiero darle a Dios esto, me nace y se lo voy a dar. Y de hecho, si se fijan, esto muestra mucho de una persona. Mostrado en el Antiguo Testamento. Quiero dar gracias a Dios, vaya, me ha ido muy bien toda la semana, voy a sacrificar a Él, o sea, de puro corazón. Y si se fijan, David es lo que quiere hacer aquí. Voy a ofrecer sacrificios a Dios, le voy a ofrecer esos sacrificios, yo lo quiero alabar, yo lo quiero adorar. Y los sacrificios que nos da el Nuevo Testamento para nosotros, ahí vienen, y uno, por ejemplo, es el fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, para Dios un sacrificio aceptable de parte de nosotros es el que nosotros le digamos, Señor, eres bueno y eres grande y te damos muchas gracias por todo esto que has hecho. Y así hay otro tipo de sacrificios. En Romanos 12 dice que nosotros mismos, todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, lo ofrezcamos a Dios como un sacrificio vivo. O sea, que todo nuestro ser lo usemos para Él. Que no lo usemos para nosotros, no lo usemos para nuestra ventaja, sino que lo usemos para Él. Este es el tipo de sacrificios a los que estamos llamados nosotros. Ya no ofrecemos animales como lo hacían antes. Y dice David, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. ¿Cuál es la razón entonces por la cual David alaba a Dios? Porque Dios es bueno. Así de fácil. David seguía perseguido, David seguía a lo mejor un poco con el pendiente de a ver si no me agarran ahorita aquí afuera. Pero David dice, voy a alabar a Dios porque es bueno. Entonces, si fijan, pues David tiene un corazón y una creencia en Dios muy fuerte y digna de imitar. Muy diferente a la que estamos acostumbrados. Estamos nosotros acostumbrados a un sistema de dame y yo te doy. Dios, dame esto, concédemelo y ya después yo te alabo, ¿verdad? Ya después ya oro, ya después ya leo la Biblia. Pero David no, David totalmente al contrario. Señor, aquí está mi súplica, te voy a alabar sin que me respondas. O sea, no, eso es lo de menos. Yo te voy a alabar porque tú eres bueno. Y es esa la clase de devoción que tú tienes con Dios. Dices, te voy a alabar, Dios, tengo todos estos pendientes, ya te supliqué, pero de todas maneras te voy a alabar porque tú eres bueno. Mi devoción a ti no depende de que si me respondas o no estas súplicas, porque tú sigues siendo bueno. Es ahí donde debes de corregir también esto. O sea, ¿cuándo alabas a Dios? ¿Nada más cuando te cumple algo? ¿O siempre? ¿O también cuando te está yendo mal, alabas a Dios? Entonces es ahí donde es importante ver que pues muchas veces tomamos a Dios como un genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Señor, quiero esto, Señor, quiero esto, Señor, quiero esto. Y nunca nos acordamos de Él cuando todo va bien. ¿Por qué cuando todo va bien no le decimos, Señor, gracias, eres muy bueno? Y cuando va mal,
también, Señor, eres muy bueno. La gloria sea a ti solamente. Entonces, David nos enseña esto, que cuando la situación se viene dura, de cualquier manera, hay que alabar a Dios, independientemente si ya ha respondido o no, hay que alabar a Dios. Finalmente dice el verso 7, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Esto está hablando de las cosas que ha hecho Dios por David en el pasado. David dice, te voy a alabar porque es bueno, me has librado de muchas angustias, Dios. No sé por qué ahorita me va a enojar contigo, ya me has librado de muchas. Y otra vez, por gracia. Yo no merezco que me ayudes, Dios, al contrario, merezco cosas malas de ti. Pues no obro bien, peco continuamente. Y por eso, porque me has librado muchas veces, dice David, te voy a alabar. O sea, me has librado muchas veces. Y también dice, y en muchas otras ocasiones he visto a mis enemigos derrotados. O sea, así cuando la situación se puso grave en la pelea, vi a mis enemigos caer. Y por eso otra vez, y por eso te doy gracias. Entonces, si se fijan, Dios nunca se queda sin testimonio. O sea, si ahorita necesitas suplicarle a Dios por algo, Dios ha hecho muchas otras cosas por ti. Muchas, bastantes. Ahorita te pueden estar saliendo muchas a la mente. Y por todas ellas Dios es digno de ser adorado y de ser alabado. Entonces, si se fijan, concluyendo ya el Salmo 54, hemos visto muchas situaciones difíciles que se le han venido a David. El pecado con Betsabé, la muerte de su hijo, otro tipo de traiciones que ha sufrido. Esta es una nueva, nunca la habíamos visto. Siempre vemos todo este tipo de aflicciones que vivió David, y siempre lo encontramos haciendo lo mismo. Siempre hizo lo mismo David. Siempre lo encontramos suplicando a Dios. Dios, ayúdame. Dios, rescátame de esto. Y siempre lo vemos confiando en Él. Y nada más voy a confiar en ti, Dios. Solamente tú me puedes ayudar en esta situación. Y esta es lo que le podemos sacar al Salmo 54. Es esta actitud la que tenemos que tener siempre. Se viene la situación difícil, se viene la persecución, me están insultando por ser cristiano, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya vimos qué debemos de hacer, y lo hemos visto una y otra vez, y a lo mejor hay más salmos que hablan de eso. Siempre confiar en Dios. Señor, me está pasando esto. ¿Qué va a pasar después? El Señor me va a dar una paz. Voy a decir, gracias, Señor, ya no estoy afanado. Se me quitó ese afán. ¿Por qué? Porque con todo ruego y súplica la di al Señor. Entonces, por automático, el creyente debe doblar sus rodillas siempre cuando vienen las aflicciones. Nunca debe mirar a otro lado, jamás. Por automático va a suplicar a Dios para que lo rescate. Y otra vez, y finalmente, independientemente del resultado, ¿qué debe hacer el creyente? Alabar a Dios. Señor, eres muy bueno. Tú eres bueno y me has rescatado muchas otras cosas. Me has ayudado en muchas otras cosas, y por eso tú eres digno de ser alabado. Y eso me da confianza de pensar que vas a obrar en esta ocasión. Por eso, de cualquier manera, te alabo y te bendigo. Eso es lo que podemos decirle a Dios siempre. Entonces, al quitarnos esta actitud de, no, Señor, voy a esperar hasta que me contestes para alabarte. Hasta que nos quitemos esa actitud es cuando vamos a tener una comunión con Dios muy diferente. Muy, muy, muy diferente. Lo vamos a alabar, ¿por qué? Por quién es, así como lo alabó David. David alabó a Dios, ¿por qué? Porque es bueno Dios, no porque le contestó la petición. Y es ahí donde ya empezamos a ver el corazón de un verdadero creyente, o sea, que alaba a Dios por quién es Dios y no por lo que le pueda cumplir o no. Aunque sabemos que pues, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, de aquellos que siempre creen en Él. Así que pues hay que imitar siempre el ejemplo de David y siempre confiar totalmente en Dios, independientemente del resultado final de una circunstancia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te bendecimos porque tú eres el Dios que nos ayuda, tú eres el Dios que sostiene nuestra alma. Y nuestra fe muchas veces es débil, nuestra fe muchas veces
es poca, y te pedimos que este salmo nos ayude a incrementar nuestra fe en ti, que nos ayude a que cuando venga una situación complicada, lo primero que hagamos sea suplicar a ti, Señor. Decirte, Señor, líbrame de esta circunstancia, ayúdame, solamente tú puedes sacarme de esta. Y así, Señor, entender que la paz que nos pueda venir viene de ti y viene por haber suplicado solamente a ti. Y confiados y seguros en ti, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, poder alabarte, aunque no nos hayas respondido aún, poder alabarte porque tú eres digno de ser alabado, independientemente si has respondido a nuestras oraciones o no, Señor. Ayúdanos a tener un corazón como este y pues líbranos de tener un corazón que te trate como un genio de la lámpara, Señor. Solamente acudir a ti para pedirte y renegar si no lo haces. Líbranos de esto, Señor, y ayúdanos a tener siempre un corazón como el que tiene David en el Salmo 54.